Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, grato, un placer inmenso estar con ustedes una vez más para seguir estudiando la palabra de Dios. Estos 27 minutos que pasamos juntos es de gran bendición. El mismo Señor Jesucristo invitó a sus seguidores a escudriñar las Sagradas Escrituras en aquel entonces del Antiguo Testamento, y hoy tenemos el privilegio de tener los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, para escudriñarlos, para investigarlo, porque tanto a los seguidores de Cristo como a nosotros nos parece que escudriñando la palabra de Dios y poniendo en práctica lo que está escrito allí, aprendemos el camino hacia la vida eterna, y ese camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, nadie viene al Padre sino a través de mí. Expiación horizontal, la cruz y la iglesia es el tema general de la lección que estamos estudiando en esta semana. Para el día de hoy les invitamos a participar de un importantísimo tema cuyo título es Acercados en Cristo. Acercados en Cristo es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, y es de sumo placer saludar también a nuestro compañero aquí en cabina, el pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Dios le guarde mucho, pastor. Muchas gracias, pastor Scroggins. Un saludo para usted y para su esposa. Muy También amable. saludamos a toda la audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Y creemos que en este día Dios nos puede bendecir como lo ha hecho en todos los otros días. Y por eso queremos pedirles que tengamos una palabra de oración para estudiar su palabra. Bendito y eterno Padre, te damos gracias porque tú nos has dado una gran bendición en tu palabra. Nos ha dado esa gran oportunidad de conocer el plan de salvación. Y por eso te pedimos, oh Dios, que ese plan pueda ser efectivo en nuestras vidas en el día de hoy, y que pueda ser efectivo también para todos nuestros oyentes, de tal manera que estemos listos para ese gran día cuando Cristo aparezca en las nubes y venga a levantar su pueblo. Lo pedimos conforme a tu voluntad y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acercados en Cristo. Esta idea, pastor, del título de hoy, amigos, debe ubicarnos de nuevo en los elementos culturales que afectaban la vida de los religiosos llamados judíos. Gente que estaban muy enfocados en tradiciones, en el concepto que se habían formado acerca de las otras naciones. Y ya Pablo, cuando está haciendo su carta para dirigirla a esos creyentes, quiere enfocar la forma correcta del trato que debe existir entre los seres humanos en sentido general. El apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Aquí, pastor, recuerdo en un momento determinado que usted hizo un fuerte énfasis que ciertamente la separación que se produce entre los judíos y los gentiles y el ser humano en sentido general tiene que ver con la vieja vida de pecado. Uh-huh. La vida de pecado separa a los seres humanos, y el apóstol Pablo pues está aprovechando este momento para recordar a los creyentes de Éfeso que la forma de vivir separados de los demás Uh-huh.
tiene que ver con la vida de pecado y en Cristo Jesús debe desaparecer y romperse con esa cultura que a veces nos separa los unos con los otros, como decíamos en lección anterior, porque pensamos que somos superiores a los demás o que tenemos el privilegio de portar un evangelio, pero que no es un evangelio distinto. El evangelio de Cristo nos ordena amarnos unos a otros. Así es. Así que este estudio de hoy también es muy importante, pastor, como usted lo estaba comentando, acercados en Cristo. Así que el pecado es la materia prima para la división. Nos dividió a nosotros de Dios y también nos divide unos con otros. El pecado es la materia prima para eso. Por eso es importante que nosotros podamos considerar bien que el pecado es muy peligroso. Y entonces, antes los creyentes de la iglesia de Éfeso estaban lejos. Y lejos por partida doble. Porque en primer lugar, cuando el apóstol Pablo está enfatizando aquí, en el capítulo 2 y los versículos 1 al 3, está destacando su lejanía de Dios en primer lugar, que era en el primer término, ellos estaban lejos de Dios por la vida de pecado que ellos llevaban también. Sí. Y el apóstol está diciendo, en Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y es muy importante esta referencia que el apóstol Pablo está haciendo aquí para hacer el contraste de la otra condición que ellos vivían, porque el mismo Pablo como judío se está incluyendo, y lo está haciendo de manera correcta, entre las personas que vivían dándoles rienda suelta a los deseos de su carne. Y es muy importante que nosotros podamos verlo así, porque ahora, pastor, nosotros tenemos muchas clases de interpretaciones de estas cosas, y aquí hemos mencionado, por ejemplo, los dispensacionalistas, que hacen una división radical entre Israel y la iglesia. Y entonces entienden que Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa, y que Israel era salvo de una manera y que entonces la iglesia es salva de otra forma. Eso es una manera de ignorar el problema principal que lo tenían tanto los judíos como los gentiles, que es el pecado. Y también ignorar que la única manera que Dios tiene para resolver el asunto del pecado es el sacrificio de Cristo Jesús para todas las personas que viven aquí en la tierra. Así que en primer término, los gentiles estaban lejos de Dios por el pecado en el cual ellos vivían, pero también tenían entonces otra forma de estar lejos, pastor, causada por el mismo pecado. Y entonces, en segundo lugar, ellos estaban lejos del pueblo de Dios como personas que no tenían esperanza y como despreciados por una serie de situaciones, tomando en cuenta que el pecado era la principal causa para esta separación, porque es muy importante que podamos captar bien ese punto, que el pecado nos separa de Dios y nos separa también unos con otros. Cuando hay enemistades, pleitos y hay situaciones entre nosotros los seres humanos, ahí estamos dándole rienda suelta a los frutos del pecado. Así que los prejuicios y las malas interpretaciones era una situación extremadamente delicada, la que había separado a los judíos y a los gentiles. A Pablo, el apóstol de los gentiles, muchas veces estuvieron a punto de matarlo, pastor, a causa acusado de quebrantar estas leyes y de quebrantar estas cosas que ellos entendían que debían estar vigentes, o que los judíos creían que debían estar vigentes hasta el día que ellos estaban trabajando. Así que cada rato a Pablo lo querían matar y le hacían cosas terribles. Una muestra de esto es lo que ocurrió cuando Pablo regresó a Jerusalén y comenzó a dar su testimonio de qué estaba pasando con los gentiles
y todo iba muy bien. Se alegraron, los judíos se alegraron mucho, los judíos creyentes, de lo que estaba sucediendo con los gentiles, pero el asunto avanzó de una manera terrible. Y yo quiero ver, pastor, lo que dice el libro de los Hechos, el capítulo 21 y los versículos 27 al 30, porque es bueno que nuestros oyentes puedan entender bien el problema de la separación entre judíos y gentiles, y que el asunto era un asunto muy peligroso, y que todavía los problemas no han muerto, porque los seres humanos todavía nos seguimos considerando, muchos nos consideramos por encima del bien y del mal, pastor, y entonces miramos a los demás por encima del hombro, y esto es un asunto muy peligroso. Cuando nosotros leemos Hechos 21, el versículo 27 dice lo siguiente. El texto dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo, esto es a Pablo, en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron manos. Agarraron y arrestaron a Pablo. Y sigue diciendo el texto, gritando: israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Yo quiero decir que esas eran acusaciones extremadamente graves. Tal vez ahora no tienen mucha fuerza, ¿verdad, pastor? Para nosotros, pero eran acusaciones extremadamente graves. Estaban diciendo: ese Pablo está en contra del pueblo, está en contra de nuestras costumbres, está en contra de la ley, está en contra de Moisés. Y como si todo eso fuera poco, ahora ha pasado una luz roja y ha entrado entonces griegos en el templo. Y mis estimados hermanos, cuando la multitud escuchó eso, el versículo 30 dice que toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Es decir, lo profanaste una vez, no puede profanarlo otra vez entrando griegos aquí en este lugar. Y entonces a Pablo prácticamente estuvieron al matarlo, y eso quiere decir, y leemos estas cosas para que ustedes puedan comprender lo peligroso que eran las murallas que ellos habían levantado, y la potencia que tiene entonces la cruz de Cristo para acercarnos a Dios, y que podamos lograr el arrepentimiento y la conversión, y acercarnos también a las personas que se pierden en delito y de pecado y puedan conocer al Dios verdadero. Es que una de las cosas más difíciles que hay es tratar con un religioso que solamente se encarga de cumplir leyes y tradiciones. Lo he dicho 1, 2 veces y lo vamos a decir las veces que sean necesarias, porque los judíos eran muy religiosos, y especialmente esa parte tan dura de los famosos fariseos, que cumplían con muchos reglamentos y enseñaban al pueblo ese tipo de separación. Era una cultura de no mantener una estrecha relación con Dios, en relación de amor, porque eran muy religiosos y se basaban más en el cumplimiento de esas tradiciones que por mucho tiempo se le había enseñado. Y ese caso que usted acaba de presentar confirma ciertamente que lo más peligroso que puede existir en el mundo es un religioso que trata de cumplir leyes y normas y donde Jesucristo no está en el corazón. Los prejuicios religiosos son terribles. Terrible. Yo creo que no hay una cosa más peligrosa que los asuntos religiosos sin Cristo, porque la gente se convierte en un fanático, y en lugar de amar a su semejante, porque según su forma de entender no están cumpliendo con los mandamientos o las normativas que ellos creen que deben cumplirse, y entonces odian a la gente y lo llevan a un punto tal que están dispuestos incluso a quitar la vida porque no están cumpliendo con esos reglamentos. El apóstol Pablo vivió en un tiempo así, y después de conocer de Cristo su mentalidad cambió. Por eso en Efesios, en el capítulo 2, los versículos 11 y 12, encontramos una declaración que hacemos bien nosotros
en analizar y estar atento a lo que Pablo estaba enseñando a los creyentes de ese lugar. Por tanto, deben ustedes acordarse que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne, que eran ustedes, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Y empieza a recordar, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, para luego en este mismo capítulo entonces empezarle a recordar que ahora en Cristo Jesús los muros que producen separación entre los pueblos deben derrumbarse. Y una vez más nos detenemos acá. Apreciados amigos oyentes, yo no sé o no sabemos aquí a qué religión usted pertenece, cuál es su creencia. Lo cierto es que en Radio Amanecer en Estudio estamos diciendo que en Cristo Jesús las barreras que nosotros establecemos por conceptos a veces equivocados tradicionalmente se derrumban para venir a ser uno con Cristo Jesús. Y no importa, reiteramos una vez más, no importa al pueblo que usted pertenece, a la religión o a la iglesia que pertenece, en Cristo Jesús debemos apuntar a una vida de armonía, de buena relación con los demás, cumpliendo ciertamente con lo que el Señor establece en su palabra. Así es, lo que usted está comentando, pastor, en Efesios 2, 11 y 12, entonces introduce la segunda división, entonces, o la segunda separación donde estaban los gentiles. O sea, que era una separación por partida doble. Sí. Estaban separados de Dios por su propia condición y ahora estaban separados también del pueblo de Dios por las barreras que el pueblo había levantado. Exacto. Y es un asunto sumamente complicado. Y yo quiero ahora hacer una pregunta de mucha importancia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental para que el pueblo de Israel, los judíos, estaban separados o para que los gentiles no estuvieran acercados? Ustedes saben que Dios, en su infinita misericordia, cuando levanta un pueblo, ese pueblo Dios no lo levanta para que ese pueblo sea bonito y para que ese pueblo esté en una vitrina allí para que lo vean, ¿verdad? Como en un acuario, ¿verdad, pastor? Uh-huh. Dios tiene un propósito al levantar su pueblo, y el propósito por el cual Dios llamó a Abraham, del cual levantó una descendencia. Yo quiero ver eso en la palabra de Dios, en la Biblia, en el capítulo 12 del libro de Génesis, porque ¿dónde estuvo el problema por el cual los gentiles estaban lejos del pacto y de las promesas? Es que el pueblo no cumplió con el propósito por el cual Dios lo puso, pastor. Mire lo que dice Génesis 12, los versículos 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que quiere decir que cuando Dios levantó a Abraham y levantó la descendencia de los judíos, su propósito era bendecir a todas las naciones y principalmente, pastor, las bendiciones espirituales, que el mundo pagano y que el mundo entero conociera cuál era el verdadero Dios y cuál era el propósito que Dios tenía. Entonces ellos no cumplieron con esos propósitos muy firmes que Dios tenía con ellos, y todo lo contrario, al fracasar en su misión de llevar el conocimiento del verdadero Dios al resto del mundo, ellos entonces comenzaron a levantar murallas físicas y murallas de grandes prejuicios, y que eso afectó entonces al mundo conocido. Así que ellos fracasaron en la misión. En vez de construir puentes para alcanzar a los paganos, construyeron murallas físicas y prejuicios contra ellos, y por eso fue que los gentiles estaban separados ahora por partida doble. Esto debe llamarnos la atención a nosotros también en el día de hoy, pastor, porque el Señor nos ha establecido como pueblo, la Iglesia Adventista ha sido establecida
para que le diga 3 cosas al mundo entero. La primera es que la hora del juicio ha llegado, y no solamente que ha llegado, sino que está muy avanzada esa hora, porque a octubre de este año vamos a cumplir 179 años que el juicio de Dios comenzó. Y también para que le diga al mundo que Babilonia se ha caído y que todo el pueblo que él tiene allí debe entonces salir de Babilonia. Y la tercera cosa que hay que decirle al mundo es que cualquiera que reciba la marca de la bestia en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en el cáliz de su ira. Pero si yo le pregunto a usted, pastor, si nosotros nos encerramos en las 4 paredes de la iglesia, como hay muchas personas que están encerrados en las 4 paredes de la iglesia, que nadie los conoce, porque ellos no han cumplido con la misión que Dios tiene de ir a llevar estos mensajes a la gente. Si nosotros nos mantenemos encerrados, ¿de qué manera la gente va a entender estas cosas? Y va a ver el peligro que los acecha en el pecado y en la maldad, y la gran bendición que Dios quiere darle a ellos. ¿Qué cree usted, pastor? ¿Usted cree que si nos quedamos encerrados en nuestras paredes podemos llevar ese mensaje a la gente que está en el mundo? Es que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el mismo Señor Jesucristo presentó una gran comisión a los discípulos y le dijo que vayan. Uh-huh. En tiempo de Israel, las naciones venían al pueblo para ver la diferencia e investigaban y decían, ¿por qué estas personas son diferentes? Y eso motivaba a producir un interés importante especial en las naciones que circundaban a Israel. Uh-huh. Y entonces Israel, a través de su testimonio, tenía que decirle que ellos eran un pueblo diferente y motivar para que esa cultura se copiara. Y ahora, después que Cristo estuvo con sus discípulos y el apóstol Pablo también copiando esa gran verdad de Cristo cuando dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, el apóstol Pablo se le llamó el apóstol a los gentiles, uh-huh, porque su mensaje importante, básico, era ese. En Cristo Jesús no hay separación. Y reiteramos una vez más, en esta carta a los Efesios es muy marcada el mensaje del apóstol Pablo para que se pudiese identificar que los muros de separación entre judíos y gentiles se quitan cuando Jesús es visualizado. Hoy en día, como pueblo de Dios, como iglesia, usted, apreciado amigo que nos escucha, hermano, la misión de nuestra iglesia no es predicar un evangelio diferente al que predicó el apóstol Pablo, al mismo que predicó Cristo Jesús. El mensaje nuestro como iglesia es hablar de la unidad que hay en Cristo Jesús, que el amor de Jesús debe rebosar en nuestros corazones para que esa separación que se produce entre ciertas comunidades religiosas empiece a desaparecer, pero todo este proceso debe ser guiado en Cristo Jesús. Correcto, y llegar donde está la gente. Es decir, nosotros somos una iglesia que debe llegar donde están las personas. Y yo doy gloria a Dios por esta emisora también, pastor. Amén, muchas gracias. Porque esta emisora llega donde están las personas. Y nosotros hemos sido puestos para que nos mezclemos con la gente de tal manera que le podamos decir la razón de nuestra fe. Y le podamos decir el peligro donde ellos están con respecto a lo que Dios está diciendo en su palabra. Pero cuando nos encerramos en las paredes de la iglesia y nos quedamos allí realizando una gran cantidad de eventos y de situaciones que muchas veces no nos dan tiempo para predicar el evangelio a las personas, entonces no estamos cumpliendo y podemos incluso caer en la situación que esta gente cayeron y establecer entonces barreras muy peligrosas para predicar el evangelio. Así que a través de la cruz de Cristo, los creyentes gentiles fueron reconciliados con Dios y también con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y muchos gentiles fueron aceptados allí, pastor. Me acuerdo cuando mencionamos la mujer samaritana, de los prejuicios y de la división, ella pasó ahora a la unidad y a una reconciliación con Dios y también con sus semejantes. Claro, fue y se fue allá donde sus conciudadanos. Correcto, y buscó. Subió y le dijo, vengan que he hallado al Mesías. Y de verdad como que uno piensa, señores, cómo obra el poder de Dios, el Espíritu Santo.
una mujer con prejuicios que no quería juntarse con un judío, se juntó con ese judío, el judío le dio a entender que Dios la amaba a ella de igual manera que amaba a los judíos, y luego subió para buscar a sus conciudadanos para escuchar las palabras de Cristo Jesús. Entonces esta mujer fue reconciliada con Dios y también con sus semejantes, y se convirtió también en una fuente de reconciliación para que otros vengan. Y cuando vino el público que ella trajo, ellos dijeron: ya no creemos por lo que tú nos dices, sino ya hemos visto directamente al Salvador. Claro. Por lo tanto, mis estimados hermanos y hermanas, esta lección tiene un mensaje para nosotros al día de hoy. Así que el mensaje que hemos recibido es para llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que Dios no tiene fronteras, no hace distinción de personas, como lo dice en Romanos 2:11. Nuestras costumbres, nuestro vocabulario y nada de lo que poseemos debe ser una barrera. Todo lo contrario, debe ser un puente para llegar a las personas que están sin Dios y sin esperanza en este mundo, para que de esa forma podamos cumplir con la voluntad de Dios para estar reconciliados con Él. Así, esa reconciliación vertical, pero que también la reconciliación horizontal sea una gran realidad en nuestras vidas, tanto con los hermanos de la iglesia, como también esa gran cantidad de gente que hay en el mundo que no conoce el Evangelio y que muchas veces no lo conoce, pastor, porque nosotros no se lo hemos llevado. Y como dijo el etíope cuando Felipe le hizo la pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le dijo el etíope, pastor? ¿Y cómo lo voy a entender si no aparece alguien que me lo enseñe? ¿Cómo yo voy a entender si ustedes están trancados en sus casas allá y en sus sinagogas y en sus iglesias, y entonces yo no puedo entenderlo? Y cuando llegué al culto por allá, la mala interpretación que ellos tenían de la figura del Mesías tampoco lo podía entender, porque eso fue otro problema serio, pastor, que ellos interpretaron mal la figura del Mesías y quedaron descalificados para poder hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Así que, mis estimados hermanos y amigos, este tema es de mucha importancia, acercados por la cruz de Cristo Jesús, reconciliados con Dios y también con las personas que nos rodean. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Definitivamente debemos entender esto, es el punto clave de lo que hemos estudiado. Todos que nos reunimos alrededor de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y a este crucificado, debe ser nuestro tema diario, y saber que a través de ese sacrificio Dios une a las naciones, acerca a los pueblos para que podamos vivir conforme a la voluntad de Cristo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, qué bueno es estudiar tu palabra. La personalidad del apóstol Pablo, férrea, fuerte, empleó sus energías para que la gente pudiese entender en aquel entonces que somos uno en Cristo Jesús, y nosotros en la actualidad, impresionado con esa personalidad y la predicación del Evangelio, queremos imitar a Cristo, queremos imitar al apóstol Pablo en torno a lo que tiene que ver con todas esas energías en la predicación del Evangelio. Prepara cada corazón que escucha el mensaje a través de Radio Amanecer en Estudio, y que podamos hacer grandes decisiones a favor de Cristo y a favor de nuestros semejantes. Favores que pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.